buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todos los que nos sintonizan a través de este canal Geopolítica Profética, canal el cual está dedicado al análisis de los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro en relación a la profecía bíblica y a la posición de la Iglesia Adventista Pionera. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión tenemos la segunda parte de nuestra serie Occidente, Rusia y el Oriente en el tiempo del fin. Para ello nosotros entonces vamos a iniciar haciendo un pequeño esbozo de lo que tratamos en la primera parte. En la primera parte nosotros nos basamos en el análisis del capítulo 11 del libro de Daniel, pero especialmente nos referimos a los versos del 40 al 45 de ese capítulo y el capítulo 12 y verso 1, que como habíamos señalado anteriormente, en los tiempos cuando se escribió las Sagradas Escrituras, cuando los profetas escribieron, no había una división entre capítulos y versículos. Esto fue puesto muchos siglos después para ayudar en la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero al principio no era así. Entonces, el capítulo 12 y verso 1 realmente es la continuación del capítulo 11. Especialmente es lo que sucede después del versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. Y nosotros decíamos en aquella ocasión que las potencias que actúan en esos versos del 40 al 45 tienen una hilvanación histórica, porque todo el capítulo 11 de Daniel viene con una cronología histórica, desde su primer versículo hasta el último versículo de ese capítulo 11 de Daniel, es toda una cronología de eventos históricos. Asimismo, entonces, decíamos también que nos íbamos a concretar más que todo a los versos 44 y el 45, porque son los versículos que prácticamente atañen a nuestro tiempo. Lógicamente que también el 12 y el verso 1 están para el futuro, que representa la segunda venida de Jesús, cuando se levanta Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel, que representa simbólicamente a nuestro Señor Jesucristo, y se detallan allí los eventos de la segunda venida. El verso 45 también está en un futuro inmediato, pero actualmente nosotros, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte de esta serie, el versículo 44 es lo que ahora mismo se está desarrollando bajo los eventos que se están dando en Medio Oriente, y también lo que se está desarrollando en el conflicto entre Rusia y la OTAN en la región de Ucrania y el Mar Negro. Y esto nosotros lo comprobábamos también con la posición de los adventistas, los líderes pioneros adventistas, y del espíritu de profecía. Veíamos como que para los tiempos de los pioneros adventistas, estamos hablando del siglo XIX y de principios del siglo XX, como para ese tiempo ellos estaban viviendo las escenas descritas allí del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel. Señalábamos que el rey del norte representaba a Turquía, o sea, al imperio otomano, y cómo las noticias del oriente y del norte, que señalan ese versículo 44, no es más que el imperio ruso, apoyado por potencias orientales, disputando los territorios del Mar Negro, que están alrededor del Mar Negro, y el control en sí del mismo Mar Negro, y la salida hacia el Mediterráneo por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, y también la disputa que se tenía allí por la península de Crimea y parte de lo que hoy es Ucrania. Para esos tiempos de la Iglesia Pionera Adventista se estaba desarrollando conflictos durante todo, prácticamente casi todo
el siglo XIX habían guerras, por ejemplo, allá en la década de los 50, de 1850, por ejemplo, que también hubo una guerra de Crimea con los rusos y luego más adelante, también finalizando el siglo XIX, hubo otros conflictos allí, o sea, eran ires y venires, eh, disputándose el dominio del espacio vital, tanto del Imperio Otomano como del Imperio Ruso. Pero a finales del siglo XIX, el Imperio Otomano, o sea, Turquía, pierde la Crimea, Rusia sale victoriosa en esa guerra, y luego el Imperio Turco sigue con reveses y derrotas a principios del siglo XX, hasta que en 1922 pues cae el Imperio Turco, y ya para 1923 se constituye entonces en una república. Ya el Imperio Turco deja entonces ese protagonismo como imperio en esa época. Pero, ¿qué sucedió entonces con el versículo 45? Porque de acuerdo al versículo 45, nuestros pioneros esperaban y escribieron e interpretaron, y respaldados también por el espíritu de profecía, de que el imperio turco iba a cumplir el versículo 45, que no era más que Turquía trasladándose hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén, y plantando las tiendas de su palacio, o sea, sus ejércitos y su dominio en Jerusalén, o sea, el actual Israel. Pero eso no se dio, porque simplemente el imperio turco fue derrotado, perdió su poder y nunca se trasladó hacia la tierra gloriosa, o sea, al área de lo que es Jerusalén o Israel. ¿Por qué hubo esta suspensión? Bueno, nosotros también habíamos señalado, de acuerdo a lo que decía el Espíritu de Profecía, de que el Señor estaba pronto a venir, el Señor Jesucristo estaba pronto a venir en esos días. Los pioneros adventistas esperaban la segunda venida de Jesús. Inclusive había una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos ya lista para ser puesta en función, lo que es la marca de la bestia, ¿verdad? Para los adventistas que estudian y saben lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis, especialmente los últimos versículos del capítulo 13, estaba por imponerse en Estados Unidos lo que era la marca de la bestia, o sea, la imposición de la ley dominical, pero uno de nuestros pioneros, A.T. Jones, fue a abogar por la libertad de conciencia, y bueno, a las finales no prosperó esa ley dominical que había en el Congreso de los Estados Unidos, y Jesús no vino para esos días. Pero la sierva de Dios explica entonces que el Señor en su misericordia no vino para esos días, y que la profecía tuvo como un impas. Se abrió un paréntesis en el tiempo, porque la iglesia no estaba preparada para la segunda venida del Señor. O sea, le pasó como a los israelitas cuando salieron de Egipto, que ellos pudieron ver llegado a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra prometida, allá literal, cuando salieron de Egipto y comandados por Moisés y dirigidos por Dios, pero a causa del pecado, de la murmuración y la insubordinación del pueblo de Israel, tuvieron que vagar 40 años por el desierto, cuando pudieron haber llegado a la tierra prometida en unas semanas. Pero a causa de la insubordinación, entonces fue suspendida su entrada a Canaán. Asimismo, se repite la historia. La historia se repite en espiral, y se repitió la historia en ese tiempo, ¿verdad? Del siglo XIX y principio del siglo XX, con el pueblo adventista que esperaba la segunda venida del Señor. Y por misericordia, Dios hizo un paréntesis en el tiempo, en el cronos, o sea, el tiempo de Dios, y el Señor no llegó para ese momento. Sin embargo, nosotros encontramos que la sierva de Dios dice que a las finales el Señor va a venir definitivamente, y la palabra de Dios dice que el Señor va a venir, porque esa es una promesa incondicional. El Señor va a venir porque los seres humanos no están destinados a gobernar este mundo eternamente. El que está destinado a gobernar este mundo eternamente es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y todos sus súbditos que heredarán la tierra. Entonces,
Para ese tiempo no se cumplió el versículo 45, ni tampoco el versículo 12, verso 1. O sea, Jesús no vino. Y sin embargo, encontramos que Dios le revela a su sierva lo siguiente. Dice, quizás tengamos que permanecer muchos años en esta tierra a causa de la insubordinación. Pero el Señor va a venir. Y nosotros analizábamos en esa primera entrega el hecho de que a partir de unos años para acá, nuevamente todas las señales y todo lo que estamos viendo en el mundo, y muy especialmente ese conflicto entre Rusia aliada con las potencias orientales, porque quien sustenta a Rusia en esa guerra prácticamente que le da el apoyo logístico, China, Corea del Norte, Irán, la India, esas potencias orientales que la sustentan en su economía, la sustentan con armas y diplomáticamente también. Entonces, ese conflicto de Rusia por el control de su espacio vital ahí en el Mar Negro, y especialmente encontramos que Rusia desde el 2014 invade la península de Crimea, se apropia de la península de Crimea, y no solamente eso, sino que desde el 2022 viene una invasión hacia territorio ucraniano, y ustedes ven cómo están las cosas al día de hoy. Y ese conflicto no es con Ucrania, ese conflicto realmente, quien está detrás de todo eso es la OTAN, y la OTAN es una coalición de países europeos y también de América. Está Canadá y está Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que lidera esa coalición, esa asociación de naciones que tienen grandes intereses de control, y es una alianza militar. Una alianza militar que viene de allá de la Guerra Fría, viene una alianza militar desde hace muchas décadas atrás. Y ahora están en conflicto con Rusia, y ustedes ven cómo se desarrolla esto, que inclusive hay peligro, inclusive de la detonación de armas nucleares tácticas, y hay grandes amenazas. Y usted puede ver en los diarios y en los medios de comunicación social, todos los días hay una noticia acerca de esa situación. Habíamos indicado también que para estos tiempos, de acuerdo al contexto bíblico y del capítulo 11 de Daniel, y también de acuerdo a la posición de los pioneros adventistas y del espíritu de profecía, el rey del norte vendría a ser entonces esa potencia que ocupa o que va ocupando históricamente el lugar geográfico donde el capítulo 11 señala que toda potencia que ocupase ese lugar, que fue producto del desmembramiento del imperio griego y que fue ocupado al norte de Jerusalén, por Seleuco, y fue conocido esa área como las Seleucidas. Toda potencia que históricamente a través de los siglos fuese ocupando ese lugar sería el rey del norte. Para los días de los pioneros adventistas, el rey del norte entonces era el imperio turco, que dominaba toda esa área del norte de Jerusalén. Y señalábamos, de acuerdo también al estudio, que el rey del sur era la potencia que estaba en la parte meridional de Jerusalén, o sea, hacia el sur de Jerusalén, que es Egipto, y que hoy en día es una potencia islámica. Además, habíamos señalado que Rusia es la que representa las noticias del norte, y el oriente, pues, las potencias aliadas con Rusia. Y el conflicto que hay en la actualidad, da como resultado entonces que el rey del norte va a salir a matar y a destruir. Y ustedes pueden ver cómo precisamente la OTAN
que es la que ocupa ese lugar del norte de Jerusalén, ha provisto de armas, de dinero, de asesoría, de inteligencia y de todo tipo de apoyo, y esa guerra no se termina. Si Ucrania no hubiera recibido el apoyo de la OTAN, créame que hace rato ese conflicto se hubiera terminado. Pero este es un conflicto que realmente no es entre Ucrania realmente y Rusia. No seamos ingenuos. Este es un conflicto de intereses entre Oriente y Occidente. Es un conflicto de intereses entre Rusia y las potencias orientales contra los Estados Unidos, que es el que encabeza la OTAN, y las potencias unidas a él, las potencias europeas y Canadá. Ahora, es interesante ver que Turquía, que está justamente, ¿verdad?, al norte de Jerusalén, es parte de la OTAN. Por eso entonces la OTAN está conformada también por Turquía. Entonces la OTAN también está conformada por el país turco. De modo que apropiadamente podemos decir entonces que tanto Turquía como la OTAN están constituyendo en esa alianza al rey del norte en la actualidad. En la actualidad. Recuerden que nosotros también habíamos señalado que tanto Uriah Smith como A.T. Jones y otros pioneros que no hemos citado aquí han indicado o indicaron apropiadamente que toda potencia que ocupe el lugar geográfico donde Seleuco se estableció luego del desmembramiento de Grecia sería en su momento histórico el rey del norte. Y nuestro momento histórico 2024, ¿quiénes están allí dominando? ¿Quiénes dominan Grecia? ¿Quiénes dominan Turquía en este momento? La OTAN. Esa es la organización que está allí, y Turquía, lógicamente, que es uno de los, el aliado, vamos a decir que Turquía realmente es el aliado más prominente de la OTAN en Europa. Es el que tiene el ejército más potente de Europa, y definitivamente que allí en ese lugar está jugando un papel muy importante de contención para los rusos, aunque muchas veces Turquía a veces como que juega a dos bandos, pero definitivamente que la profecía no se equivoca. Turquía está jugando un papel allí. Entonces, ahora nosotros podemos ver acá que la sierva de Dios en el libro del Evangelismo dice lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, dice, debido a la insubordinación que les sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Jesús pudo haber llegado en ese tiempo, el Señor Jesús pudo haber llegado en su segunda venida, en los días de los pioneros, pero a causa de la insubordinación del pueblo de Dios, el Señor suspendió esos eventos, porque muchas veces los castigos y las recompensas están condicionados, pero lo que sí es incondicional es la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir. En algún momento histórico va a venir. Y nosotros estamos viendo en este momento que todo se está dando. Efectivamente se está repitiendo nuevamente la profecía del versículo 44 de Daniel 11 como un evento histórico que está marcando en nuestros tiempos esos conflictos que se están dando allá en el Mar Negro, con esas potencias allá en Ucrania, están marcando que el Señor viene pronto, y más con todo lo que está sucediendo también ahora allá en el Medio Oriente con estos conflictos. Bien, el Señor entonces levanta a hombres prominentes como Uriah Smith, el cual escribe un libro
que se llamó Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Originalmente vemos que Uriah Smith escribe un solo tomo, pero luego escribe un segundo tomo para completar los comentarios de Daniel y Apocalipsis. Son comentarios proféticos. Uriah Smith, respaldado por los pioneros adventistas y por el espíritu de profecía, escribe esta obra de una orientación profética para sus días, y fue el libro de colportaje, fue el libro que iba abriendo camino en el mensaje del tercer ángel, y hoy en día cobra prominencia y relevancia. Y mire usted lo que dice aquí la sierva de Dios acerca de el libro de Uriah Smith, el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Dice: el Señor me ha mostrado que este libro es la verdad para este tiempo. Quienes aceptan la verdad ahora deben estudiar la instrucción dada en Daniel y el Apocalipsis, o sea, Daniel y Apocalipsis del libro Uriah Smith. Ya está comentando esto. Familiarizándose con la verdad que presentan, necesitan entender este libro. ¿Qué libro? Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Habla del pasado, el presente y el futuro, y traza el camino tan claramente que nadie necesita errar en él. Las grandes preguntas esenciales que Dios hubiera presentado al pueblo se encuentran en Daniel y el Apocalipsis, o sea, en ese libro, ¿verdad? Allí se encuentra la verdad sólida y eterna para este tiempo, decía la sierva de Dios en esa época. Todos necesitan la luz y la información que contienen. El interés, escuche bien esto, hermanos y amigos, el interés en Daniel y el Apocalipsis, o sea, el interés en este libro, Daniel, Apocalipsis de Uriah Smith, ¿verdad? Continuará mientras dure el tiempo de prueba. Pregunto yo, ¿ya no tenemos tiempo de prueba? ¿O ahora más que nunca estamos entrando en el terrible tiempo de prueba? Entonces, si estamos conscientes de que el mundo ha llegado a un punto de prueba muy difícil y que esto cada día se pone peor, entonces este libro y el interés por él debiera continuar, porque dice que continuará mientras dure el tiempo de prueba. Dios usó al autor de este libro como un canal a través del cual comunicar luz para dirigir las mentes hacia la verdad. Manuscritos liberados, versión en inglés, tomo 1, páginas 61 y 64. Mis hermanos y amigos, esta es una cita inspirada del espíritu de profecía. El que no quiere entender esto, mis hermanos y amigos, pues yo no sé entonces por qué llevaría el nombre de Adventista del Séptimo Día. Porque esta es una declaración clara, diáfana y contundente. Dice que Dios dio a este autor para comunicar luz y para dirigir las mentes hacia la verdad. ¿En qué tiempo? En estos tiempos de prueba, porque dice que este interés por este libro debería durar mientras dure el tiempo de prueba. O sea, es para nuestros días, es para nuestros tiempos. Pero la sierva de Dios nos dice aquí realmente dónde vamos a encontrar la verdad, dónde vamos a encontrar seguridad en todo lo que tiene que ver en cuanto a doctrina, en cuanto a reforma pro salud, en cuanto a nuestra salida, ¿verdad? De las ciudades, o qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas en este tiempo. Hay suficiente consejo. En cuanto a las profecías, ¿qué podemos decir? Porque muchas veces unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero entonces, ¿dónde vamos a encontrar una seguridad en cuanto a esto? Bueno, la sierva de Dios nos dice, ¿a dónde vamos a encontrar seguridad en cuanto a todas estas cosas espirituales, que son de interés espiritual? ¿A dónde hallaremos seguridad? Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios aquí en Review and Herald, el 25 de mayo de 1905. Ella dice así:
¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? ¿Cuándo dijo esto? En 1905. Así que eche la cuenta para atrás. Si echamos la cuenta para atrás, llegamos hasta 1855. De modo que esos 50 años, partiendo del 1905 hacia atrás, fueron todas las verdades que se fueron consolidando a través de esos 50 años en el pueblo adventista, a través del estudio de los pioneros, que muchas veces amanecían estudiando la palabra de Dios, a través de la revelación de Dios por el profeta, las oraciones y el empeño en buscar la verdad como quien busca un tesoro escondido. Y así se fueron formando las verdades. En la iglesia adventista se formó la verdad acerca de la reforma pro salud. Se formó la verdad acerca de la vida, de dónde deben vivir los adventistas y la manera como tienen que vivir para asegurar un carácter acorde con la voluntad de Dios. Se fue consolidando lo que tenía que ver con la justicia de Cristo, la justificación por la fe, que somos salvos solamente por la justicia de Cristo. Se fue consolidando todo lo que tenía que ver con el sábado y la ley de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se consolidó también aquellas grandes verdades que tenían que ver con la obra evangelística, con la obra de la educación, con la obra de no solamente de la educación en cosas prácticas de la vida para formar a los niños y jóvenes, sino también la educación espiritual. También se fue consolidando esto que estamos estudiando hoy en día, la profecía, la verdadera interpretación profética, la correcta interpretación profética. Y Dios levanta entonces a un hombre como Uriah Smith y lo lleva a escribir ese libro, Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, que es usado entonces luego por nuestros pioneros adventistas como un libro para llevar adelante el mensaje del tercer ángel, unido con otros libros como El conflicto de los siglos, deseado de toda la gente, Patriarcas y Profetas y otros más que ayudaron en la obra evangélica. Así que la sierva de Dios dice, ¿a dónde hallaremos seguridad en cuanto a las verdades espirituales de Dios? Si no es lo que Dios ha venido consolidando, lo que ha venido revelando en ese proceso de 50 años. Ya para el año 1905 esas verdades estaban establecidas, estaban firmemente establecidas. Y encontramos en Mensajes Selectos acá, el tomo 2, la página 111, lo siguiente. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis son malinterpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido presentada en el tiempo señalado por los mismos hombres a quienes Dios estaba guiando para hacer esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso en el cumplimiento mismo de la profecía. Y aquellos que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben tomar la palabra de Dios y creer en su palabra, de quienes han sido guiados por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Qué está señalando acá la sierva de Dios? ¿Qué es lo que está indicando acá la sierva de Dios con esta lectura? Y nos está aconsejando y nos está advirtiendo a tener cuidado con las malas interpretaciones de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Pero ¿a dónde hallaremos entonces seguridad en cuanto a las interpretaciones que tienen que ver con Daniel y Apocalipsis? O sea, las profecías. ¿A dónde hallaremos seguridad? En la cita anterior dice que es donde el Señor en los últimos 50 años ha estado revelando esas verdades. Y en esos últimos 50 años, ¿verdad? Cuando esto se escribió fue en 1905, como dijimos antes. En ese momento, Daniel, las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿estaban siendo mal o estaban siendo bien interpretadas? Es una pregunta.
Hagámonos esa pregunta. Para ese tiempo, el libro que era la base de la interpretación profética era el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y para ser consecuente con las declaraciones del Espíritu Profecía, si somos honestos, tenemos que admitir que para esa época, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las verdades concernientes a la profecía estaban en Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y aquí la sierva de Dios lo dice en este texto que acabamos de leer, donde dice que estas personas, aquellos que hoy en día han cambiado la profecía, porque desde 1949 hacia acá se ha venido cambiando las profecías y especialmente Daniel capítulo 11, los versos 40 al 45. Muy especialmente. ¿Y qué diremos de algunas partecitas por ahí de Apocalipsis que eso lo veremos más adelante? En estos tiempos encontramos una nueva teología, una nueva escatología que nada tiene que ver en gran parte, no digo que en todo, pero en gran parte, y refiriéndome especialmente a Daniel 11, 40 al 45, no tiene nada que ver con lo que enseñaron nuestros pioneros adventistas y lo que se encuentra en Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. No tiene nada que ver prácticamente. ¿Y quién fue el autor de esta apostasía? De esta nueva orientación, profética, de esta nueva escatología. Fue un tal Louis Ware, que era pastor adventista australiano, y que luego este pastor, al no prosperar allá en Australia, porque él empezó a atacar el libro de Uriah Smith, para desacreditar el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y al no prosperar en Australia, se traslada a Estados Unidos y allá, en la década de los 40, ya le empiezan a prestar atención. A mí no me extrañaría de ninguna manera realmente que este señor fuese un jesuita, porque los jesuitas son expertos en este tipo de cosas. Pero la sierva de Dios es clara, ella dice que tenemos que seguir lo que los hombres pioneros de la iglesia en el tiempo señalado. ¿En qué tiempo señalado? En esos 50 años donde se formaron las grandes verdades y sólidos fundamentos de las doctrinas adventistas. Esos hombres que enseñaron la sólida verdad de la palabra de Dios, ahí es donde tenemos que ir a beber esa fuente, alimentarnos de esa fuente, que no tienen desperdicio, que se cumplen y que se cumplieron en su tiempo y que se cumplen hoy en día, como estamos viendo alrededor todo lo que está sucediendo en este mundo actual. Tenemos acá que la sierva de Dios dice en Consejo para la Iglesia, la página 513, lo siguiente: nos estamos acercando al fin del tiempo. ¿Qué le parece? Fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece la luz de su palabra y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. El Señor está eliminando sus restricciones de la tierra y pronto habrá muerte y destrucción, aumento de delincuencia y crueles y malas acciones contra los ricos que se han ensalzado contra los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar o posición. Los agentes humanos se adiestran y usan sus poderes inventivos para poner en funcionamiento la maquinaria más poderosa para herir y matar. Óigame, tremenda cita esta.
Esta es una cita de actualidad y fue escrita hace más de 100 años. Y es una cita de actualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día, sino todo lo que está descrito aquí? Se han inventado armas para destruir, maquinarias para matar la inventiva humana. Mire lo que sucedió hace poco. Cómo explotan unos Viper, unos walkie-talkie. Inclusive dice que otros artefactos electrónicos explotaron. Óigame, esto es algo terrible. Las explosiones que han habido en Rusia, hubo una explosión que algunos dicen que fue una arma atómica. Y ustedes pueden ver la inventiva y la destrucción que hay de maquinaria para matar y destruir. Pero en medio de todo esto hay algunos que dicen paz y seguridad, sobre todo los religiosos. Pero hay un líder religioso que ya nosotros hemos tocado en otros temas, pero que tocaremos más adelante en detalle. El líder del Vaticano, el papado, el poder papal. Y hoy en día se proclama como un ente de paz y de seguridad, cuando realmente sabemos las maquinaciones que hay detrás de todo esto y quienes están moviendo los hilos realmente y a quienes están unidos. Y por la profecía sabemos lo que va a suceder en el futuro. Porque luego de que haya un mundo destruido, un mundo en ruinas, entonces vendrá el papado a proclamar su oferta de paz. E irá a decir, mire, yo se los venía diciendo, mire las encíclicas que tienen que ver con paz, con seguridad, con control del medio ambiente, con protección del medio ambiente, y no hicieron caso. Y mire, lo que les ha sucedido es porque no han hecho caso a la palabra de este líder. Y el mundo dirá, tiene razón, y se unirán a la Roma papal. Y quien lo respaldará y será su poder, su brazo derecho ejecutor será ese poder que está bajo la figura de una bestia que sale de la tierra y que representa a los Estados Unidos. Cuando decimos bestia no estamos hablando de algo peyorativo, sino simplemente de un símbolo profético bíblico para designar a un imperio. Entonces está profetizado que tanto el imperio papal, porque el imperio papal gozó de 1260 años de poder en la Edad Media, hasta 1798. Y puede ver ustedes los vídeos anteriores y para enterarse de esto. Y según la profecía dice que el papado va a recuperar el poder que tenía en la Edad Media y volverá a imponer su voluntad, respaldado por la segunda bestia de Apocalipsis 13, que no es más que los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que todo el mundo entero, seguirá el ejemplo, porque los van a engañar por medio del espiritismo. Por medio del espiritismo, el mundo entero va a ser engañado. Ahí ya no va a haber de que China, de que Rusia, de que uno por allá, el otro. No, todo el mundo se va a unir a esto. Y aquí el líder que proclamará la paz y la seguridad y hará milagros mentirosos y engañará al mundo entero, a las naciones y a todo ser viviente en esta tierra que no tenga Cristo en su corazón y que no haya entendido realmente por el Espíritu de Dios las verdades divinas, se unirán a ese poder engañoso y proclamarán una paz falsa, una paz efímera, porque será una paz a costa de la violación de la conciencia. Será una paz a costa de la violación de los mandamientos de Dios. Y allí, en ese momento entonces, cuando esa coalición mundial, ese nuevo orden mundial que se establecerá, producto de la ruina del mundo, entonces este poder aprovecha para dar su oferta de paz y de seguridad y el mundo le seguirá. Un nuevo orden mundial engañoso, pero cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina y no escaparán, dice el libro de Tesalonicenses. Y no es que aquí seamos fatalistas, no es que aquí queramos la destrucción ni la muerte de nadie, porque Dios es un Dios de amor, pero también es
un Dios justo y es también fuego consumidor, y que no tolerará de ninguna manera el pecado ni los transgresores. El Señor va a venir por segunda vez. El Señor Jesucristo dice que vendrá y fuego consumirá delante de él. Todo ojo le va a ver y él traerá juicio. Y el Señor vendrá a rescatar a los suyos, tanto los que estén vivos en ese momento como a los que hayan muerto de todas las edades, de todos los tiempos que hayan muerto en Cristo Jesús, serán resucitados y llevados al cielo, donde Dios ha preparado mansiones allá en la Nueva Jerusalén, para luego después establecer esa Nueva Jerusalén aquí, en esta tierra. El Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos después de 1000 años y se hará un gran valle y ahí descansará la Nueva Jerusalén y luego ya vendrá el juicio final para todos los impíos. El Señor nos hace un llamado a todos. El Señor quiere que nos salvemos, pero la única manera que Dios ha provisto para salvarnos es el sacrificio de Cristo Jesús. Y para proveernos ese sacrificio gratuito por fe en Jesús, es necesario aceptar el sacrificio, aceptar el sacrificio. Y es necesario confesar nuestros pecados en arrepentimiento verdadero y estar dispuesto a obedecer lo que el Señor nos manda. Estar dispuesto a ser de aquellos que dice Apocalipsis 12:17. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quisieras tú estar preparado para el encuentro con el Señor Jesús? Que el Señor te guarde y te bendiga. Vamos a tener una tercera entrega y ahí entraremos en más detalles de esta serie, Occidente, Rusia y el Oriente en el tiempo del fin. Dale un like a nuestro vídeo, suscríbete y recomiéndale a otras personas, nuestros vídeos para que este mensaje llegue a muchas personas, para que este mensaje llegue a mucha gente. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén.